Golpearon a un anciano sin saber que su hijo es general del ejército. El hombre del bastón. El reloj marcaba poco después del mediodía cuando el anciano apareció en la entrada principal del centro comercial. La luz blanca de los ventanales caía sobre el piso de mármol, reflejando un resplandor casi incómodo que obligaba a entrecerrar los ojos. Entre los pasos acelerados de cientos de personas, allí iba él, un hombre de 70 años, avanzando con la calma que solo otorga el tiempo, apoyado en un bastón de madera que mostraba las cicatrices de los años, marcas de golpes, rayones profundos, la huella de incontables recorridos por calles, hospitales, parques y salas de espera. Vestía un pantalón gris bien planchado, aunque gastado en las rodillas, una camisa de manga larga color beige y una chaqueta marrón que, a simple vista, parecía haber resistido más de una temporada de invierno. No llevaba prisa, tampoco buscaba llamar la atención. En su rostro se notaba la serenidad de quien ha visto demasiado como para sorprenderse con lo cotidiano. Tenía arrugas marcadas en la frente, no por la dureza del gesto, sino por la costumbre de pensar en silencio. Sus manos, fuertes a pesar de los años, sostenían el bastón con firmeza, como quien no lo usa por debilidad, sino como un compañero de viaje. Mientras avanzaba por el pasillo principal, las tiendas exhibían su modernidad con carteles luminosos, descuentos llamativos y maniquíes vestidos con ropas que parecían hechas para otro mundo, uno al que él ya no pertenecía. Los jóvenes pasaban a su lado sin mirarlo, absortos en las pantallas de sus teléfonos, con audífonos que los aislaban del bullicio. Algunos chocaban levemente contra su hombro y continuaban sin disculparse, como si su figura fuera apenas un obstáculo más en medio del camino. Él, sin embargo, no se alteraba. Respiraba hondo, se detenía de tanto en tanto para observar los escaparates, no porque estuviera interesado en comprar, sino porque disfrutaba de esa costumbre de contemplar, de dejar que los ojos vaguen entre luces y objetos que quizás nunca necesite. En su pecho guardaba una paciencia poco común, la certeza de que el tiempo no lo corre, de que su vida ya no depende de horarios ni de la urgencia con la que otros creen vivir. Su esposa estaba en una de las tiendas del segundo nivel, probándose ropa que posiblemente nunca compraría. No era un reproche, después de tantos años juntos, él conocía bien aquel ritual. Ella miraba, tocaba las telas, se probaba alguna prenda, sonreía frente al espejo y luego salía sin bolsas en la mano. A veces compraba un detalle, un pañuelo, una blusa ligera, pero lo importante para ella no era la compra, sino el momento. Y él lo entendía. Por eso le esperaba sin protestar, sin impaciencia. Sabía que, en el fondo, esos minutos robados a la rutina eran los que mantenían viva la chispa de su compañera. El anciano se acomodó en una de las bancas del pasillo, justo frente a una fuente decorativa que arrojaba chorros de agua con un ritmo hipnótico. Se recargó en su bastón, apoyó la otra mano sobre su rodilla y dejó que la mirada se perdiera entre el ir y venir de desconocidos. A su lado, un niño pequeño lloraba porque su madre no le compraba un helado. Al otro extremo, una pareja de adolescentes discutía en voz baja, como si el mundo entero dependiera de esa conversación. La vida seguía su curso alrededor, bulliciosa, indiferente a su presencia. En el bolsillo interno de su chaqueta guardaba una pequeña caja de pastillas para el corazón. Las llevaba siempre consigo, como quien carga un recordatorio de su fragilidad. No le gustaba depender de ellas, pero sabía que eran parte de la batalla silenciosa que libraba cada día contra el paso de los años. Cada tableta representaba una extensión de vida, una prórroga que él recibía con gratitud. No las miraba con tristeza, sino con respeto. Eran, en cierto modo, sus aliadas invisibles. El bastón, por su parte, era otra historia. No había sido comprado en una tienda, ni mucho menos regalado. Lo había fabricado él mismo, hace décadas, durante un viaje al campo. Era un trozo de madera que había tallado con paciencia, lijado y barnizado hasta convertirlo en una extensión de su propio cuerpo. Con el tiempo, aquella madera absorbió parte de su historia, caminatas interminables, madrugadas de frío, tardes de sol abrasador. Cada muesca era un recuerdo, y aunque algunos podrían verlo como un objeto viejo, para él era símbolo de resistencia. Los relojes en las muñecas de los transeúntes parecían dictar un ritmo que él ya no necesitaba. Se permitía ser lento, porque había aprendido que la lentitud no es debilidad, sino sabiduría.
la prisa había dominado gran parte de su juventud. Carreras hacia el trabajo, urgencias familiares, compromisos militares que exigían puntualidad absoluta. Ahora, en cambio, disfrutaba de ese privilegio que solo la edad concede, el derecho de no apresurarse. Algunos lo miraban con curiosidad. Otros, con indiferencia. Pero él no buscaba aprobación ni atención. Se sabía invisible para la mayoría, y lo aceptaba con dignidad. Lo que nadie sospechaba, lo que nadie podía adivinar en aquel anciano silencioso y sereno, era la fuerza que guardaba en su interior. Una fuerza forjada en años de disciplina, en sacrificios que el mundo moderno rara vez comprende, en batallas que habían quedado registradas solo en su memoria. Ese día, sentado en medio del centro comercial, esperando a su esposa, parecía un hombre más. Un abuelo cualquiera, un anciano más entre tantos. Y, sin embargo, bajo esa apariencia de fragilidad, había una historia que nadie imaginaba. Una historia de valor, de lealtad y de lazos familiares tan firmes como el acero. Una historia que estaba a punto de chocar con la superficialidad y el prejuicio de dos jóvenes guardias de seguridad que, incapaces de ver más allá de las arrugas y del bastón, lo juzgarían como una amenaza. Él no lo sabía aún, pero aquella tarde se convertiría en un recordatorio para todos. Las apariencias engañan, la dignidad no envejece y la verdadera fortaleza no siempre se anuncia con ruido. El anciano respiraba con calma, observando a su alrededor como si todo lo que ocurría en aquel centro comercial fuese apenas un murmullo distante. Sin embargo, dentro de su mente se abría un pasillo distinto, un corredor invisible que no tenía anuncios luminosos ni pisos de mármol, sino tierra, sudor y recuerdos. Porque detrás de aquellas arrugas y de su andar pausado, había un hombre que alguna vez fue joven, fuerte, inquieto, dispuesto a enfrentar al mundo con la mirada desafiante de quien cree que el futuro está en sus manos. Tachuela de pizarrón de corcho, juventud marcada por la disciplina. Nació en un pueblo pequeño, rodeado de montañas. Su infancia transcurrió entre campos de maíz, juegos improvisados y el eco de las historias de su padre, quien había servido como soldado en tiempos difíciles. Desde niño aprendió que la vida no regalaba nada, había que luchar cada día por lo que se quería. Recuerda, todavía con nitidez, las mañanas frías en que corría descalzo detrás de una pelota hecha de trapos, el viento golpeándole la cara y la risa escapando como un grito de libertad. Era pobre, sí, pero no lo sentía como un peso, la pobreza se disolvía en la fortaleza de su carácter, en la resiliencia que la vida le enseñaba sin compasión. Cuando cumplió 18 años, tomó una decisión que cambiaría su destino, ingresar al ejército. Fue más que un oficio, fue un bautizo de fuego. Los entrenamientos no perdonaban, largas marchas bajo el sol inclemente, noches enteras sin dormir, pruebas físicas que parecían diseñadas para quebrar incluso a los más fuertes. Muchos abandonaron. Él no. Lo que no te rompe, te forja, le repetía un sargento mientras lo hacía arrastrarse bajo alambres de púas en un campo embarrado. Y en efecto, lo forjó. Aprendió a obedecer, pero también a liderar. Aprendió a contener la rabia, a respirar profundo antes de actuar. Aprendió que el verdadero enemigo, a veces, no estaba en el frente, sino en la propia mente que quería rendirse. Tachuela de pizarrón de corcho, el primer encuentro con el amor. Fue en una feria del pueblo cuando la vio por primera vez. Ella llevaba un vestido azul claro y el cabello recogido en una trenza que brillaba bajo el sol. No era la más llamativa ni la que más reía, pero tenía algo distinto, una calma serena que lo desarmó de inmediato. Él, acostumbrado al ruido de los cuarteles, a las órdenes secas y a la dureza del entrenamiento, sintió que ese encuentro era como beber agua fresca después de una larga marcha. Se acercó con torpeza, casi sin palabras ensayadas, y simplemente preguntó: ¿Le gusta la música? Ella sonrió, sorprendida por la simpleza de la pregunta, y respondió que sí. Ese sí fue el inicio de una historia que atravesaría décadas. Su cortejo no fue fácil, debía ausentarse por meses debido al servicio militar, escribir cartas que tardaban semanas en llegar, soportar la incertidumbre de no saber si ella lo esperaría. Pero lo hizo. Y cada reencuentro era un triunfo sobre la distancia, una prueba de que la paciencia puede más que el tiempo. Tachuela de pizarrón de corcho, el peso de las batallas. Con el paso de los años,
Su carrera en el ejército lo llevó a enfrentarse a situaciones que nunca quiso contarle a detalle a su familia. Sabía que había cosas que un soldado debía guardar en silencio, no por vergüenza, sino porque las palabras nunca alcanzan para explicar el olor de la pólvora, el miedo de la noche en el campo o el eco de los gritos que se apagan en medio del combate. De esas experiencias no hablaba mucho, pero sí dejaron huella en su forma de ser. Por eso aprendió a valorar el silencio, a no perder la calma en momentos de tensión, a entender que la violencia rara vez trae soluciones verdaderas. Esa era la lección invisible que lo acompañaba cada día, incluso ahora, mientras esperaba sentado en una banca de un centro comercial moderno, rodeado de gente que jamás sospecharía lo que había detrás de sus ojos cansados. Tachuela de pizarrón de corcho el nacimiento de su hijo. Cuando nació su hijo, el ahora general de 4 estrellas, algo dentro de él cambió para siempre. Sostener aquel pequeño cuerpo en sus brazos le dio un nuevo propósito. Ya no luchaba solo por sí mismo ni por la bandera que representaba, sino por ese futuro que acababa de empezar a respirar. La crianza no fue sencilla. Estaba mucho tiempo ausente, y eso le dolía. Pero siempre que regresaba, se esforzaba en dejar huellas profundas en el corazón de su hijo, la importancia de la palabra dada, la disciplina como camino, la humildad como escudo. No lo trataba con dureza, sino con firmeza. Quería que supiera que el respeto se gana con actos, no con gritos. Ese niño creció admirando a su padre en silencio, aunque a veces lo resentía por no estar presente en todos sus momentos. El anciano lo sabía, lo sentía en cada mirada contenida. Pero también sabía que la vida se encargaría de revelar la verdad, que no siempre estar presente físicamente significa abandonar, que a veces el sacrificio invisible es el que más pesa. Tachuela de pizarrón de corcho el eco de los recuerdos. Mientras el anciano seguía sentado frente a la fuente, con su bastón apoyado en la mano derecha, recordó aquella promesa que le había hecho a sí mismo décadas atrás: no importa lo que pase, no perderé la calma. Porque la calma es el último bastión del hombre digno. Esa promesa lo había acompañado en trincheras, en hospitales, en funerales de compañeros caídos, en discusiones familiares, en noches solitarias. Y ahora, en la vejez, seguía siendo su ancla. Nadie a su alrededor podía imaginar que aquel hombre, que parecía simplemente esperar a su esposa como un anciano más, cargaba consigo el peso de toda una vida de lucha, amor y resiliencia. Nadie podía adivinar que bajo la apariencia de fragilidad se escondía un veterano que había enfrentado tormentas que pocos serían capaces de resistir. Pronto, esa calma sería puesta a prueba una vez más. El anciano observaba todavía el danzar del agua en la fuente cuando notó 2 figuras acercarse. Eran jóvenes, altos, uniformados con camisas negras y radios en la cintura. Sus pasos resonaban firmes, pero no por disciplina, sino por arrogancia. Los guardias de seguridad del centro comercial. Uno de ellos, el más robusto, señaló con la barbilla al anciano. El otro asintió y ambos se plantaron frente a él como si estuvieran frente a un sospechoso peligroso. «Señor», dijo el más alto, con voz seca, «¿qué está haciendo aquí?» El anciano levantó la vista con calma. Sus ojos grises, cansados pero firmes, se encontraron con los del muchacho. «Esperando a mi esposa», respondió con serenidad. El guardia resopló, incrédulo. «Lleva demasiado tiempo sentado aquí. La gente lo ha visto rondando, y bueno, usted sabe, hay que prevenir problemas». El anciano apretó levemente el mango de su bastón. No por nervios, sino por paciencia contenida. «El único problema aquí», dijo despacio, «es la prisa con la que juzgan las apariencias». El segundo guardia, más joven, intervino con desdén. «Mire, no lo tome a mal, pero su comportamiento es sospechoso». Entonces, casi sin previo aviso, el primero extendió la mano y arrebató la pequeña caja de medicinas que asomaba en el bolsillo de la chaqueta. La abrió con brusquedad, sacó las pastillas y las dejó caer al suelo de mármol, esparciéndolas como si fueran confeti inútil. El sonido de las cápsulas rebotando en el piso atrajo la atención de varios transeúntes. El anciano los miró en silencio. No se levantó, no alzó la voz. Su respiración permaneció firme. El rostro sereno. «¿Qué está haciendo?», preguntó, sin enojo, sin aspavientos. «Protocolos, señor», respondió el guardia con sarcasmo.
Nunca se sabe qué trae a alguien en un frasco. Podría ser peligroso. El silencio que siguió fue espeso, incómodo. Algunas personas se detuvieron a mirar, sin intervenir. Otros pasaron de largo, fingiendo no ver. Un niño preguntó en voz alta a su madre por qué esos hombres tiraban las medicinas de un abuelo. Ella tiró de su mano y lo alejó apresurada. El anciano bajó la mirada hacia sus pastillas dispersas, luego volvió a subirla lentamente hacia los guardias. Y entonces, una chispa invisible recorrió el aire. No era furia, no era odio, era algo más profundo. Era la calma de quien sabe que no necesita demostrar nada, porque la vida misma se encargará de hacerlo. Ustedes no entienden aún, dijo con voz grave, pero pronto aprenderán lo que significa el respeto. Los guardias intercambiaron una mirada burlona, sin saber que esas palabras serían el preludio de una lección que nunca olvidarían. El tiempo, a veces, se quiebra en instantes. Y aquel momento, aparentemente insignificante en un centro comercial cualquiera, pronto se transformaría en un recordatorio imborrable para todos los presentes. Mientras los guardias continuaban su insolente actitud, la calma del anciano se mantenía firme como una roca en medio de la tormenta. Su corazón, frágil pero leal, latía con serenidad, sostenido por décadas de disciplina y por una certeza inquebrantable: su hijo vendría. Y vino. La noticia llegó rápido, como corren las malas acciones. Un general de 4 estrellas, condecorado, respetado en todo el país, irrumpió en aquel escenario no con violencia, sino con autoridad. Su sola presencia cambió el aire del lugar. Los mismos guardias que antes mostraban burla, ahora temblaban al darse cuenta de a quien habían humillado. Pero el hijo no levantó la voz contra ellos. No ordenó castigos, no exigió represalias. En lugar de eso, se arrodilló frente a su padre, recogió con sus propias manos cada una de las pastillas esparcidas en el suelo y se las devolvió con un gesto de respeto profundo. Ese acto, más que cualquier reprimenda, fue el verdadero golpe para la soberbia. La multitud, antes indiferente, quedó en silencio. Algunos bajaron la cabeza avergonzados. Otros aplaudieron tímidamente, comprendiendo que habían sido testigos de algo más grande que una simple disputa. Habían presenciado la dignidad en su forma más pura. El general se volvió hacia los guardias y les habló sin gritar, pero con una voz que llevaba el peso de la verdad. Lo que hicieron no se borra con disculpas, pero sí con aprendizaje. Nunca olviden, la edad no es debilidad, es fortaleza. Cada arruga cuenta una historia, cada bastón sostiene una vida que merece respeto. Los guardias, cabizbajos, apenas pudieron responder. El anciano, en cambio, puso una mano sobre el hombro de su hijo y murmuró: «No pierdas tu calma por mí. La verdadera victoria está en demostrar que aún podemos ser dignos, incluso cuando otros intentan arrebatarnos esa dignidad». La escena se convirtió en una lección viviente. No solo para los guardias, sino para cada persona que ese día presenció lo ocurrido. Porque comprendieron que las apariencias engañan, que la fragilidad no significa rendición y que, detrás de cada anciano, hay una historia de batallas invisibles. El anciano se levantó despacio, apoyado en su bastón, y caminó junto a su esposa, que había presenciado todo con lágrimas contenidas. No volteó atrás. No había rencor en sus pasos, solo la serenidad de quien sabe que la justicia más poderosa no siempre llega en tribunales, sino en los actos que revelan la verdad. Y así, aquel hombre que parecía invisible en medio del centro comercial, se convirtió en un símbolo. El recordatorio viviente de que todo veterano, todo anciano, merece respeto. Porque la vejez no apaga la grandeza, la multiplica.